Bueno, pues buenos días a todos. Em, lo primero, me gustaría presentar a estos contertulios que tenemos hoy en esta mesa redonda. En primer lugar tenemos a Hernán Faminaya. Hernán Faminaya es veterinario, es además doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor asociado del Departamento de Medicina y Cirugía de la Facultad. Además es acreditado en ABEPA en diagnóstico por imagen y es el director médico de un hospital de referencia y 24 horas como es Betsia, que pertenece a una corporación. Beatriz Escribano, hola Bea. Buenos días. Beatriz Escribano es una veterinaria, también licenciada por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo un máster en un posgrado en oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid. Hiciste otro en el Reino Unido, ¿no? Por la British Veterinary Small Animal Veterinary Association. Además, trabajaste en el Reino Unido durante 3 años. 5 en total, 5 en 3 total. en oftalmología. Y ahora trabajas en un centro de diagnóstico, en un centro especializado en oftalmología, también perteneciente a una corporación, Sí. en Madrid. Inmaculada, Inma, es una profesional veterinaria con más de 30 años de experiencia en el sector, que pertenece a una clínica independiente. Su especialidad, su focus dentro de la clínica es la medicina interna, dermatología y también Imagen. endocrino Sí, e imagen. endocrino. Y también formaste parte de la junta directiva de AMBAC en su momento. Durante 7 años. Sí. Así que tenemos representantes, gente que ha estado fuera en el Reino Unido, gente que trabaja en un hospital de referencia, gente que trabaja en una clínica independiente. Y esperemos que entre todos pues, podamos analizar cuáles son esos desafíos de la clínica actual, ¿no? Yo diría que vivimos quizá en el momento más emocionante y también cambiante de la historia reciente de la clínica veterinaria. Nunca ha habido más animales de compañía. Nunca ha habido un vínculo entre el animal de compañía y las personas tan grande. Y yo creo que la clínica nunca ha tenido capacidades tan grandes de diagnóstico y terapéutica como existe ahora, ¿no? Y si analizamos datos que precisamente en este mismo lugar se presentaron ayer dentro de la tarde del sector, datos de AMBAC y de otras asociaciones, pues podemos ver que en nuestro país convive más de 30 millones de mascotas. 9 millones de perros y casi 6 millones de gatos, ¿no? Más del 50% de los hogares tienen un animal de compañía, un 53% de los hogares, con lo que representa esto, ¿no? Todo lo que tiene servicios asociados a esa cantidad de animales, ¿no? En cuanto a las clínicas veterinarias, hay más de 7.000 clínicas veterinarias en España, generan más de 44.000 empleos directos y cientos de miles de empleos indirectos. La facturación de las clínicas veterinarias ha llegado ya a los 3.000 millones de euros, con un crecimiento respecto al año pasado de un 7,4%, crecimiento que viene sostenido y con cifras incluso mayores en los últimos años. La alimentación también crece, son más de 2.000 millones, con un 5 y pico por ciento de crecimiento, ¿no? Hay nuevos modelos de negocio, diferentes estructuras en el sector veterinario actual, ¿no? Entonces, con ese contexto que parece todo de color de rosa, ¿no? Afortunadamente somos un sector muy dinámico, que crece, o sea, tenemos que estar orgullosos de ello, pero todo luego, en realidad, también tiene grandes desafíos, ¿no? El sector, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿no? Desde un hospital de referencia, desde una persona que ha visto la profesión desde fuera, en el Reino Unido y aquí también, y desde una persona que trabaja en una clínica independiente, ¿cuál creéis que son los principales retos o desafíos del sector? ¿Quién quiere empezar? Buenos días a todos. Pues creo que estamos todos de acuerdo y en lo que estamos ahora preocupados es en la sostenibilidad del profesional veterinario. Creo que es el principal objetivo que tenemos ahora mismo todos. Porque creo que a nivel comercial, a nivel de negocio, de volumen de negocio, creo que todo el mundo está muy satisfecho. Quiero decir que los números lo avalan. Quiero decir que todos los sectores, alimentación, accesorios, laboratorios, de distribución, pues los números son muy positivos. Pero aquí el único que se está quejando, y se está quejando mucho, es el profesional veterinario, que es el que mantiene la clínica veterinaria. Entonces creo que es nuestro principal desafío ahora mismo. Y desde tu punto de vista, Bea. Claro, mi punto de vista es ese profesional veterinario que está en la clínica todos los días, ¿no? Es difícil cuando también has visto el trabajo de la profesión en otro país, que te sientes mucho más valorado que en España, años luz.
no solo en la parte profesional, sino que todas las teclas van a la vez. Tu parte de conciliación es mejor, tu parte de salario es mejor y tu parte de crecimiento profesional dentro de la empresa es real. O sea, hay unos objetivos. Creo que en ese sentido España todavía está lejos. Me alegra ver que España conoce el problema y que entre todos trabajaremos para que esto mejore. Inma, Yo creo que estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Creo que tenemos un cambio generacional en la sociedad. Creo que nos ha pillado un poco. Nos hemos preocupado por otras cosas y hemos descuidado eso. Y es verdad que tenemos que afrontarlo porque desde mi punto de vista ha sido como la ley del péndulo, ¿no? Yo que llevo, pues eso, casi 30 años, hemos pasado de casi ser esclavos, no como nosotros, que si teníamos que hacer una suplencia en agosto, nos quedábamos en agosto. O sea, no nos cuestionábamos otra serie de cosas y, sin embargo, hemos visto que hemos pasado actualmente al extremo, ¿no? Entonces yo creo que sí que debemos de afrontarlo y creo que vamos tarde, porque no es una situación que podamos arreglar enseguida. Y creo que sí, el sector ha crecido mucho, pero hemos descuidado un poco y creo que tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? bueno, y esa sostenibilidad precaria que decía Hernán, esa escasez que a veces aparente hay, ¿no? de veterinarios, o sea, es una escasez real de veterinarios, ¿es un problema de condiciones laborales? ¿Es que han cambiado las expectativas que tienen las nuevas generaciones? Y también os diría, ¿qué habría que cambiar en las clínicas veterinarias para que sea un lugar realmente atractivo para trabajar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, a ver, yo no quiero hablar como el abuelo Cebolleta, ¿no? Que las nuevas generaciones, porque creo que lo que cambia es la perspectiva nuestra, ¿no? Con respecto a cómo somos cuando tenemos 25 años, ¿no? Creo que el compañero, el profesional de 25 años tiene las mismas ambiciones que teníamos nosotros con 25 años. Lo que pasa es que cambia nuestra perspectiva, ¿bien? Pero si yo me intento poner en su lugar, creo que el principal problema es que lo tienen bastante más difícil que lo teníamos nosotros. Es decir, profesionalmente se les va a exigir mucho más y en condiciones laborales no se ha mejorado respecto a estas exigencias. Aparte que la sociedad ha cambiado, que es que no es solo que nosotros como empresarios o como propietarios de clínicas no la hayamos sabido ver, que es verdad que llegamos tarde. El problema es que exigimos más y no soltamos la cuerda, que pensamos que la gente tiene que seguir trabajando, estar disponible 24 horas para las necesidades de las clínicas y no sabemos muchas veces hacer esta conciliación, ¿no? Y esto lo tenemos que cambiar. Bueno, fíjate, ayer en uno de los estudios se decía que es la primera vez que coinciden todas las generaciones dentro de la misma clínica. 5 generaciones en la misma. La tradicional, la boomer, la X, la Y, la Z. Y que había que unirse para mantener un mismo lenguaje, que ese es el problema ¿Y también. eso que existe. cómo se concilia? ¿Quién se tiene que adaptar a quién? Yo creo que al final todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces hay que ser un poco... Tenemos que abrirnos la visión un poquito. Sí. Todos. Porque obviamente todos aportamos y uno será mejor en una cosa, otra persona ya lo habrá vivido y cuando eres joven también quieres correr, ¿no? Quieres hacer cosas nuevas, no sé, innovar y tal vez la persona que lleva más tiempo te dice, sí, esto lo hicimos ya, pero no hemos tenido buenos resultados. No sé, tenemos, no sé, que encontrar ese lenguaje común y darnos un poco de tiempo, porque ahora también las generaciones, con todo lo que compramos todo con un clic y lo tienes mañana en la puerta de tu casa, ¿no? Vamos con la aceleración todo el rato. Entonces creo que eso también nos pasa en el trabajo, ¿no? Queremos tener esos resultados ya. Yeah. Y lo que yo creo que es muy importante es que nuestra profesión es muy vocacional. Y la vocación tiene una parte muy importante de mantener la ilusión, porque nos vamos a encontrar en situaciones complicadas, con estrés, con cansancio. Y creo que yo desde mi punto de vista, que soy más veterana, a las nuevas generaciones, en vez de enfadarme, yo ya he pasado esa fase, ¿no? De decir, si es que de verdad que no sé qué estáis esperando. Creo que hay que oírles y entenderles, intentar transmitirles la ilusión. Es que tienes que seguir manteniendo la ilusión. Eso no quiere decir que no tengas vacaciones, que no tengas otra serie de cosas, ¿no? Pero para el desarrollo tuyo profesional, es decir, tú cuando
cuando coges, sales del licenciado en veterinario y dices, ya soy veterinario. No, 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 tú eres licenciado en veterinario. Ahora tienes que empezar con tu carrera profesional. Y ahí creo que tenemos que mantener, o yo por lo menos lo que intento es mantener la ilusión, porque si no se frustran. Y es Sí, una, sí, sí. y sus frustraciones, en vez de enfadarnos y decirles, es que se frustran por nada, no, hay que intentar entenderlos para que caminemos en paralelo y no divergente y tengamos estos problemas. Tenemos, fíjate, yo que he trabajado con Beatriz, que decir, antes éramos veterinarios generalistas, que decir, controlábamos las clínicas y hacíamos una buena labor clínica, pero es que ahora tenemos chavales que nos superan profesionalmente, que decir, que yo podías ver un ojo, pero lógicamente cuando entra en tu hospital o en tu centro de trabajo alguien que sabe oftalmología y sabe realmente, con 2 años de experiencia, mucha más oftalmología de la que tú sabes, pues tiene que coger las riendas de los departamentos. Y les damos responsabilidad, pero muchas veces les damos responsabilidad sin un respaldo. Que decir, Eso es. que luego llegan los chavales a casa y lo comentan también con sus padres, como me lo comentan a mí, papá, que me han ascendido. Y, ay, hijo, qué bien. Y que me han ascendido, ya, y dice, nada, pero te han hablado de sueldo, te han hablado de tus objetivos. No, pero me han dicho que muy bien y que me iba a ocupar de más cosas. Y esta es la realidad. Y entonces, tenemos que acompañar lo que es los objetivos, las responsabilidades, lógicamente con formar. No es todo dinero, yo no lo quiero resumir todo a un Exactamente, salario. estoy A contigo. tu formación, a tus incentivos, a tus objetivos, saber tener planes de carrera, que esto nos lo reclama mucho. Oye, ¿qué va a ser de mí dentro de 5 años? ¿No? Eso es. Esto los chavales, Yo- la gente no lo sabe y por eso tenemos uno de los índices de abandono, que lo sabemos todos, más grandes de profesionales, ¿no? Que se nos van pues, a administración, a otras cosas y dicen, no, mira, no quiero tanto dolor de cabeza, ¿no? Eso es. ¿Eh? No Yo- quiero yo esa tanta parte sí. responsabilidad, no sé, la ilusión, no. O sea, yo sí que creo que efectivamente vivimos más frustrados, ¿no? En cuanto al trabajo del profesional y luego es eso, que tú te sientas y supongo que también pasa en España, ¿no? No solo en la veterinaria. No, nadie te saca un salario directamente, todo habla, sí, pues vamos a hacer tal, lo otro, va a ser tu horario, pero nadie se sienta en la mesa y dice, vamos a poner las cartas sobre la mesa. El salario va a ser este, ¿cómo podemos llegar a tus objetivos? ¿Qué objetivos tienes tú? Mira, pues a ver si llegamos a algo intermedio, ¿no? Tus objetivos como profesional y los objetivos que necesita el centro para que tú puedas llegar a eso. Sentémonos y hablemos, pero sentémonos real. Cada 6 meses. ¿Hemos conseguido los objetivos? Sí. ¿No los hemos conseguido? Oye, pues aquí hemos llegado a un acuerdo. Tú y yo nos hemos puesto a hablar de esto en persona, ¿no? Se supone que tenemos que hacer esto bien para que a mí me salgan los números y para que tú estés mejor. Entonces yo creo que ahí, como decías antes, vamos tarde. También creo que no hemos tenido las herramientas o la gente ha creado su propia clínica, ha sido veterinario y se ha formado en la parte veterinaria clínica, pero no tenemos herramientas para hablar con los tutores que cada vez son más exigentes, no tenemos herramientas para hablar con nuestros trabajadores y llegar a esos acuerdos. Entonces, yo es ahí donde veo que bueno, estamos en la rueda, pero nos falta mucho rodaje. Y tú, Bea, puedo. Te veo aquí ya. Y tú, Bea, ves que llegamos tarde solo como profesionales nosotros o que llegamos tarde socialmente. Quiero decir, Socialmente. yo Ya, hablo con mis hijos también, están lo mismo y están en Deloitte y en el otro lado y están trabajando 12 horas por 1.200 euros al mes. Quiero decir que no es solo un tema social. de nuestra profesión, independientemente de que dentro de las profesiones sanitarias, desde luego somos la más fea. Eso lo tenemos clarísimo, ¿vale? Pero es verdad que llegamos tarde, quiero decir, nosotros tenemos un principal problema, que es decir, que la sociedad demanda unos servicios que son los profesionales nuestros y nosotros realmente no estamos cobrando lo que realmente se debe cobrar por nuestros servicios. El día en que todos nos pongamos a cobrar lo que tenemos que cobrar, pues lógicamente si aumentan los beneficios de una empresa un 30%, no es lógico que a ti se te suba o a mí un 3% de sueldo, ¿vale? Pero tenemos un problema de que nuestros servicios tradicionalmente no han sido bien pagados. ¿Vale? Y ahora estamos en un momento en que decimos, no, pues yo soy un profesional sanitario y tengo que tener, lógicamente, unas necesidades muy cubiertas. ¿Bien? Entonces yo creo que esto también tenemos que hacer nosotros por educar a nuestros clientes, ¿no? A nuestros propietarios de nuestras mascotas, ¿no? Es decir, estos servicios son caros y tiene que pagar un precio Sí, por sí. este servicio. O sea, eso está clarísimo. O sea, yo eso viviendo en Reino Unido se veía. La gente
que también es verdad que entra en la parte de seguros, que ahora ha empezado ese mundo también en España, pero es muy distinto. La sociedad está acostumbrada a ir a un sitio privado, supongo que también porque tiene una sanidad privada que tiene unos precios. Y bueno, sí, hay gente que va mejor, gente que va peor, pero bueno, no entras tanto en este conflicto, ¿no? ¿Me permitís que retome? Retoma. Retoma. Venga. Venga, te dejamos, pero Nos hemos ido a los seguros en un pispás. Decíais que faltaba un poco planificación de plan de carrera, sentarse con la gente, explicarle cómo va ahí. Falta motivación, que la gente no se frustre en la clínica. Entonces, ¿podría ser que faltan habilidades de liderazgo en los directores? sí. ¿Podría ser que la formación y especialización tengan un papel clave en la no Fundamental. frustración? ¿Creéis que hemos llegado a tope con los precios al propietario? ¿Se puede cobrar más? ¿Se puede pagar más? A ver, yo creo que son muchas preguntas, hasta ahí, ¿eh? O sea, luego no digas que nos Que no. vamos por derroteros. Vale. A ver, yo creo que efectivamente tenemos que mejorar a distintos niveles, lo he dicho desde un principio. Creo que la formación, los veterinarios deberíamos, no lo sé cómo hacerlo, ¿no? Voy a lanzar una idea al aire que es 1, 2, 3 años de veterinario generalista, porque no solamente tienes, esto es como el carnet de conducir, te dan el carnet y empiezas a conducir, pero tienes que aprender a cómo adelantar, y tú tienes que aprender en un veterinario no solamente a volcar tus conocimientos, sino que tenemos que enseñarles a cómo comunicas al propietario, cómo comunicar una enfermedad, comunicar un puesto, comunicar, o sea, tenemos que también dar esas herramientas y creo que eso se tiene que trabajar y que tienen que mentalizarse, que tienen que hacer 1, 2, 3 años en vez de volcarte, yo es que quiero ser cirujano, pero es que a lo mejor primero te viene muy bien para desarrollar una serie de habilidades y aptitudes que se tienen que desarrollar. Yo no soy una persona extremadamente abierta, pero en la clínica he aprendido a comunicar con el cliente y eso lo vas realizando. Yo creo que eso también teníamos que... Luego hay que hablar de dinero, sí, pero también tenemos que hacerles entender que al principio no puedes ganar lo mismo que yo, porque no. Entonces, yo he estado vineándome un poco y hay retribuciones a partir de 23.000, ¿no? Euros. Incluso en el colegio, en el Colbema hay más alto, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, me vais a matar todos, pero yo creo que para empezar está bien. ¿Dónde creo que fallamos? Y es que a partir de 3, 4 años, cuando ya llevan una trayectoria, donde van adquiriendo más responsabilidades, tenemos que intentar irles soltando y que vayan cogiendo más liderazgo, llamémoslo como queramos, ¿no? Es donde tenemos que reflejar a nivel de sueldo, esa implicación, porque es que tenemos que lograr que se impliquen con la clínica como si fueran suya propia. Si no, vamos a fracasar. Si es llegar, yo aquí vengo a cumplir y me voy, pues no. Y es verdad que la parte retributiva al principio creo que no es lo que debe de predominar. Yo creo que debemos mantener la ilusión en otros aspectos y enseñarle un montón de cosas. Y más adelante sí que creo que es donde pecamos. O sea, cuando empiezan a coger más responsabilidades, creo que es donde hay que revisar y subir los sueldos considerablemente. No puedes tener a una persona que lleva pues oftalmología, ¿no? Con una responsabilidad y con una facturación, con unos sueldos que no sean acorde con su preparación, dedicación y demás, ¿no? O sea que yo creo que... Si tú preguntas si somos buenos gestores de equipos y tal, creo que no. O sea, creo que no nos han enseñado. Yo creo Hemos que aprendido todo sobre la marcha, no ¿vale? hay Entonces una no somos líderes. Creo que tradicionalmente, yo os veo aquí, somos muy buenos profesionales y hemos tenido éxito por ser buenos profesionales en un momento de crecimiento muy rápido de las clínicas, pero ahora nos encontramos que solo con ser buen profesional, pues no rentabilizas o no rentabilizar, no estás garantizando el futuro de tu clínica, ¿no? Porque puedes ser excelente profesional, pero si te quedas sin equipo, pues se te ha hundido, ¿vale? Entonces, ahora nos damos cuenta, pues efectivamente, que tenemos que ser líderes y gestionar equipos y estimular y sentarte con tu equipo cada mes, cómo vas, qué haces, lógicamente, ¿vale? O incorporar gente en tu hospital, que también puede ser, ¿no? Estamos siempre hablando de incorporar auxiliares, técnicos, veterinarios, pues a lo mejor tienes que
contratar a alguien que sea líder, ¿no? Y que pueda motivar tu equipo y que sea el que se siente con tus trabajadores y decir, oye, ¿qué objetivos tienes? ¿Cómo podemos hacer para mejorar? ¿Vale? Porque nosotros no damos abasto, es decir, Sí. sacar a cualquiera de los que estamos aquí de quirófano, de consulta tal, pues llega al final y dice que no me da la vida tampoco. ¿Bien? Y ahora que hablas de auxiliares, por ejemplo, ¿creéis que la proporción de auxiliares veterinarios de un centro veterinario es la adecuada? ¿Creéis que la homologación de esa titulación de auxiliar sería necesaria? ¿Creéis que podrían funcionar los centros mejor con auxiliares mejor preparadas? Buf. A ver, yo aquí tengo poco que aportar, me explico. Es verdad que en nuestra clínica somos 5, tenemos 2 auxiliares y es verdad que a mí me parece un papel fundamental. Pero igual que tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales jóvenes, a ellos también les tenemos que cuidar. Es decir, algunas veces les creamos unas expectativas que también se frustran y también llega un momento que dicen... Entonces yo creo que es un papel muy importante y es una figura muy importante. Quizás a lo mejor en las clínicas independientes, bueno, estamos ahí un poquito, no le podemos dar tanto no importancia, sino porque tenemos menos maniobra, ¿no? O sea, sí, me pueden poner vías, me pueden poner esto, me pueden, bueno, yo creo que es más una labor de que los clientes le vayan conociendo y les permiten, pues venga, si tienes que hacer un control de sangre, pues me lo puedes sacar tú porque se lo permite la gente, ¿no? Y llevar laboratorio, pero yo creo que los auxiliares es más en hospitales o en grandes centros, ¿no? No sé. Yo la verdad es que te das cuenta, yo antes de irme a Reino Unido estaba trabajando en Betsy, entonces te das cuenta que en los grandes sitios cada auxiliar tiene su función, ¿no? Tienes auxiliar de quirófano, auxiliar de hospitalización, recepcionista, que tiene el mismo título que el auxiliar, muchas veces. Entonces, al final queremos que una persona tenga el trabajo, que te coja bien el teléfono, Sí. que te saque sangre sin necesidad de hacerlo tú, que te limpie la clínica a veces, tal vez, no sé, que te lleve una anestesia en alguno de los casos o que te ayude en ese sentido, ¿no? Entonces queremos que una única persona haga el trabajo perfecto de 3 o 4 funciones completamente diferentes. Entonces, ¿tienen que formarse? Sí. ¿Deberían tener una especialización de enfermero veterinario? Sí. O sea, nos iría muchísimo mejor a todos. Haría muchísimas funciones que un veterinario no tiene que hacer. Y ahí lo dejo abierto para quien se quiera dedicar a eso. Pero es difícil porque al final tú quieres eso, que una persona te coja un teléfono que tiene la misma formación que la persona que te saca sangre sin pestañear o te ponga una vía. Entonces, ahí yo creo que estamos un poco en el vacío. A lo mejor también lo que digo crujo un poco, pero yo creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos en privado, de que la formación del auxiliar veterinario en España es mala. Pésima. Mala. El buen auxiliar que tenemos en las clínicas es el que Se ha estado forma 10 todo años eso. contigo, que ya le has enseñado todo, que tú podías estar tener tu ser profesora perfectamente de una escuela técnica de auxiliares, lógicamente, porque estás transmitiendo. Pero es que es mala, quiero decir, que es que son cursos que no están reglados en lo primero, con lo cual sí, se da con buena voluntad, pero no tiene una formación, ¿vale? Entonces, claro, cuando se enfrentan primero en la clínica, pues los tienes para todo un poco y te vas soltando tú. Yo me acuerdo nosotros en mi hospital, eh, el paso era ese, no, es que el veterinario ya no quiere limpiar, ya no quiere recoger, no quiere atender, auxiliar. Pero llega un punto en que el auxiliar tampoco quiere recoger ni quiere limpiar y tienes que tener personal de limpieza en tu clínica. Es decir, que esto es una escalada, pero está claro que el veterinario tiene que dejar paso a los auxiliares porque ni hay tanto veterinario y es la única posibilidad de que también el veterinario tenga su estatus, el auxiliar, el técnico tenga su estatus y luego tendremos un personal auxiliar para otras Para labores, todo. ¿no? Exacto. Para limpieza, para transporte, para lo Sacar que a los queramos, perros, lo que sea. para lo que queramos. Y esto va a ser, es que tiene que ser. El problema que tenemos en este país es que no hemos sido capaces de hacer una formación reglada. Entonces, como no hay una formación reglada, el que quiere un auxiliar titulado se tiene que ir a Portugal o Francia o a Inglaterra. ¿Vale? Y tráete un auxiliar técnico de anestesia. Y te anestesia, y perfecto. ¿O no? En España, ¿te anestesia un auxiliar? Pues no. Pues no. A uno que esté 10 años contigo lo va a decir. Tenemos que dejar que el auxiliar coja más responsabilidad dentro de los hospitales o de las clínicas veterinarias para que nosotros podamos hacer un trabajo más especializado y este ratio, que siempre hemos hablado,
de 3 veterinarios por un auxiliar, pues se va a dar la vuelta y va a ser 3 auxiliares por un veterinario. Va a tener que ser. De aquí a 10 años estoy seguro que lo tenemos así. Primero porque no hay veterinario para el crecimiento que está haciendo el sector. Y segundo, para que todos Hombre, al podamos final, tener unos objetivos más lógicos a nuestro estatus profesional, ¿no? Yo creo. Muy correcto. Bueno, Hablabais antes también, o hablábamos de que ha cambiado radicalmente el vínculo animal y propietario-tutor, ¿no? Había datos de que un porcentaje altísimo considera ya uno más de la familia a su animal de compañía. Ayer se decía que se hacen fotos con ellos igual que se las hacen con los hijos, se hacen regalos de Navidad a los animales de compañía. Si ha crecido tanto ese vínculo, ¿creéis que nosotros o las clínicas hemos cambiado o hemos adaptado las clínicas a esa exigencia que tienen ahora los propietarios de animales de compañía? ¿Creéis que el propietario de animal de compañía valora realmente la medicina veterinaria o la sigue viendo como un gasto? yo el día que valores la limpieza de boca de un perro igual que que valoras de tu hijo, pues entiendo que estaremos en el mismo nivel y podremos dar los mismos servicios, pero es que esto realmente no es así. Que es decir, ellos, el tutor, ya considera a su perro, su gato, uno más de la familia, pero ahora necesitamos que también sanitariamente cuida a su animal como hace con un hijo. Es decir, o que lo tenga asegurado, que cuando tenga un problema realmente sepa que esto tiene un gasto. El problema es que cuando tú consideras a tu mascota uno más de la familia, también exiges, ¿vale? Lo mismo al veterinario. Cuidado que este es mi hijo. Digo, ya, sí, pero está bien, pero usted ha venido a mi clínica, que somos 2 personas, yo le atiendo lo mejor que puedo, ¿vale? Pero luego usted no me exija a mí, ¿no? Es decir, el estrés que tenemos por la responsabilidad que el tutor de nuestros pacientes vuelca en nosotros, ¿no? Como le pase algo a mi perro, te vas a enterar. Esto lo vimos constantemente en las clínicas, ¿no? Entonces, esto también es una responsabilidad que cuando sale dice, "Pues la verdad, ¿sabes qué? Que esto a mí no me merece la pena. No me merece la pena. Que decir, si tuviera un chalete en La Moraleja, pues a lo mejor sí me merecía la pena. Pero ahora mismo, no, esto no merece la pena. Es decir, por la responsabilidad, por el cambio esto que está viendo, ¿no? De yo te exijo porque es uno más de mi familia y te exijo sin límite. Y tú el límite también tienes que ponerlo, porque si no, ¿no? Nos vamos todos. Bueno, yo creo que también hay cierta parte que hay que hacer una reflexión los veterinarios, ¿no? Yo en mi día a día intento o trasladar, Pero no te escucháis más, espera. y ahora que es... ahora sí. ¿Ah, no? ¿Hola? Vale. Yo creo que es verdad que tenemos mucha responsabilidad. No sé si se me oye a través del... Sí. tenemos mucha responsabilidad, pero yo creo que tenemos que hablar un poquito más con los tutores, o yo sigo llamándoles propietarios, lo siento, pero todavía soy de la vieja escuela, ¿no? El riesgo cero, como digo yo, nunca existe. Y eso hace mucho tiempo que oí una frase de mi compañero, que además es mi marido, Manolo, hablando con unos clientes, y decía, es que os voy a hacer partícipe de mis decisiones. Y eso es bueno porque ves una empatía con el propietario. Y yo creo que ahora mismo estamos también un poco perdiendo la empatía. Yo creo que no nos debemos deshumanizar. Es decir, La Paz, siempre ponemos el mismo ejemplo, La Paz tiene los mejores recursos, pero es impersonal totalmente. Y creo que si nos humanizamos y mantenemos empatía y nos molestamos, que es un desgaste físico, pero también nosotros tendremos, y psicológico, que tendremos que aprender también a gestionar estas sensaciones que tenemos, ¿no? De estrés y de ansiedad. Y vaya por delante que yo lo llevo fatal, o sea, yo cada vez lo gestiono peor, ¿no? Pero yo creo que tengo una respuesta en mi día a día, como experiencia propia, creo que tengo una respuesta. Y yo no soy barata, no soy carísima, pero no soy barata. Y yo hago las limpiezas de boca y no tengo ningún problema. Y te hago una limpieza de boca con anestesia general por esto, por esto, por esto, por esto, y se lo explico. Y te hago esto y esto. Y va a ir bien, pero riesgo cero no. Y al día siguiente les tengo haciendo las pruebas prequirúrgicas. Entonces yo creo que es un poco también bajarnos un pelín, ¿no? De
Es verdad que el trato al cliente es duro, es complicado. Hay algunos que son más y otros que te vienen un pelín subidito. Yo creo que si queremos subirnos un poco nos vamos a estrellar y lo que tenemos que hacer es bajarle un poquito. Yo creo que sí, lo podemos hacer perfectamente, si queremos. Queremos. Yo creo que la diferencia un poco entre los dos puntos de vista del trabajo, ¿no? Al final, tú trabajas con el cliente muy cerca, ¿no? Te lo han traído de cachorro, pero también te lo traen bastante mayor en su último momento de la vida en la que quieren confiar en ti plenamente, ¿no? Entonces, tú en cada consulta creas ese vínculo y te unes al trío de paciente, dueño, tutor, propietario, veterinario. Y entonces juegas ahí un papel fundamental, ¿no? Tomemos las decisiones juntos, hablemos de esto, cómo lo vamos a hacer, qué va a suceder. El lado opuesto es el centro de referencia. Te viene la primera vez, es un sitio nuevo, no conoce absolutamente a nada, ya viene con el estrés de a ver dónde ha aparcado, y tienes que crear en ese tiempo de 1 hora estipulado, no el vínculo igual, pero hablemos, estás en un sitio tranquilo, cuáles son tus preocupaciones, cómo podemos llegar a eso, ¿no? Y es en un tiempo mucho más rápido. Y tienes que valorar si la persona de delante te sigue, no te sigue, tienes que darle más tiempo, no tienes que darle más tiempo. Entonces, yo creo que también volvemos al problema, es falta de formación en todo esto, no sabemos hacer esto. Yo acabé la carrera y dijeron, fenomenal, Ale, corre. Y acabas haciendo prácticas en un centro de referencia, escuchas como la gente de unos años anteriores dan esas consultas y cuando tú estás la primera vez con un cliente en consulta, tú estás en pañales. No te han hablado de comunicación, no sabes por dónde te va a salir todo. Y ya no depende de qué buen profesional eres como clínico, sino es que no te sabes comunicar, no lo sabes expresar al de delante, que viene asustado encima, no en calma. Entonces, yo creo que ahí está un poco la diferencia de... O sea, que haría falta una formación de habilidades blandas. Sí. Comunicación, empatía. Empatía, o dar valor a lo que estoy haciendo. Claro, puedes tener una persona que se te echa a llorar en el minuto 1 y el único problema es no le puedo aplicar las gotas. Y todo lo demás lo entiende y va a hacer todas las pruebas que quieras, pero no has empatizado en ese momento con esa persona. Y solo tienes 1 hora para hacerlo. Sin embargo, de la otra manera, pues claro, tú has ido guiando y ya has formado parte del equipo de la familia. Y te consideran diferente que al especialista, ¿no? Ahí está la humanización, creo. Muy bien. Relacionado un poco con todo esto, con la comunicación, con la empatía, yo creo que hay otro problema que es evidente, que es el burnout. O sea, hay estudios que dicen que entre el 35 y el 50% de los veterinarios presentan desgaste físico, ¿no? Lo cual es un desastre, ¿no? Habría que reflexionar sobre cómo estamos creciendo, si estamos organizando el trabajo correctamente en las clínicas, si damos soporte a nuestra carrera en esa parte emocional. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿O siempre ha habido? Siempre ha Antes habido. no se llamaba burnout. Yo creo que siempre ha habido, ¿no? Se ha habido. Quiero decir, a mí siempre que hablamos de esto, si a mí me dicen, y creo que es una cosa, y no quiero ponerme dramático y tal, ¿no? Pero que yo en mi profesión iba a conocer, por lo menos, casi sin esfuerzo me salgan 5 personas de veterinarios que se han quitado la vida y que yo he conocido personalmente, digo, esto ni en una película, ¿vale? Y esto, muchos de los que estamos aquí tenemos tiempo, los sabemos y los conocemos. Quitando eso, que decir que ya es el caso más extremo. Sí, hay mucha frustración porque hay mucho estrés. Hay mucho estrés y nos enfrentamos no controlamos todo y se nos mueren los perros, se nos mueren nuestros pacientes. Sabemos lo que sufren los tutores de las mascotas y, coño, que todo nos remueve también mucho. Que es una profesión muy sentimental, ¿no? Que estamos ¿no? Estamos jugando con la muerte de nuestros pacientes y la tenemos muy cerca y esto afecta y cada uno lo gestiona como puede. Hay gente que es verdad que es más tirada para adelante y hay gente que es un poco más, porque esto va con la personalidad de cada uno y no lo hemos sabido gestionar. Quiere decir que nosotros como profesionales estamos, ya os digo, creo que todos muy pendientes de la anestesia, de la cirugía y lo demás pues no lo teníamos, no era nuestra educación tampoco, también vamos aprendiendo con el tiempo.
Fíjate, yo creo que esto es una cosa que, por ejemplo, yo, que lo vivo ahora con las corporaciones, pues sí que lo tienen muy asimilado. Que decir, que es que yo desde que estoy en esta corporación, en la corporación en la que estamos, pues se preocupan, te ponen apoyo psicológico, oye, ¿estás bien? Cuando tengas cualquier problema, sabes que puedes recurrir a esto. Que decir, que muchos son empresas extranjeras que vienen y esto ya lo han recorrido. Y notas, oye, que tienen más apoyo en estas cosas. ¿Vale? Es una cosa que nosotros, pues la hemos aceptado, la hemos ido viviendo como hemos podido. Pero sí, hay un gran problema y creo que es mucho por la presión que tenemos, lógicamente. Pues llevamos el trabajo a casa siempre, ¿no? Y las emociones, todo. Claro, Sí. claro. Y aprendes con los años, porque tú dices, a comunicarte con el propietario, a entenderle y a asimilar las Relativizar, cosas ya. de otra manera. Llegas a casa y a lo mejor tu pareja te dice, oye, esto tienes que dejar fuera, ¿vale? Esto no puede entrar aquí. O sea, y ver los retos y lo vas asimilando y lo vas aprendiendo. Pero el problema es cuando no tienes herramientas, y me imagino que esto va más con la juventud, los 5, 7, 8, 9 primeros años, que mucha gente abandona porque no lo soporta, ¿vale? También pasará en otras profesiones, no creo que solo en la nuestra. Creo que es generalizado, efectivamente. Yo creo que el saber enfrentarse a estas situaciones, a la frustración, a todo, creo que es un proceso. Nosotros no es que no lo hayamos cuidado, quizás no lo teníamos tan en mente, ¿no? Mi abuela, que era muy refranera, siempre decía, bendita ignorancia, y es verdad. Cuando empezabas a operar, ¿qué pasa? Que te metías a todo, no te desligabas de todo y ¡hala, vamos para adelante! Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos los quirófanos, alert, el monitor de presión, que lo combinamos con el otro multiparamétrico. Y como decía Manolo, muchas veces tardamos 3/4 de hora en tener estabilizado, porque si no me suena el up alert, pues entonces en vez de cada 30 segundos, venga, ponle cada 50 segundos para quitarte. Entonces, Pero también eres más consciente. aunque suene incorrecto, no incorrecto, pero nosotros siempre decimos que nosotros hace 30 años, nosotros hemos aprendido matando perros. Ahora esto es imposible. Es decir, un chaval de los que está por aquí joven entra en mi clínica y fallece un paciente y se monta un lío de 3 pares. Y lo entiendo, o sea, porque te digo que todo es diferente, pero la responsabilidad que teníamos nosotros hace 30 años, pues no es la misma que tienen ahora, ¿vale? Y eso es lo que creo que cambió con ellos. Es decir, que tienen notan mucho más la presión de la que lo notábamos nosotros, que ya la notábamos, pero creo que nosotros, lo hemos hablado siempre, no era lo mismo, ¿vale? Entonces, tiene mucha más presión. Es lo que tú dices, ¿no? Media hora hasta que estabiliza la paciente. Tú estás afuera diciendo que yo quiero empezar. No se empieza todavía. Espera, que le voy a meter un bolito de fentanilo para que se despierte mejor. ¿Sí? Y No. sí, Sí, total. O sea, al final es un poco lo que decía antes. Tú salías de la carrera, has creado tu clínica con otro compañero, habéis estado ahí mano a mano, y si pasaba algo, bueno, o no se enteraba el dueño, o bueno, no pasa nada, esto tenía que pasar, y el dueño tampoco exigía tanto. Ahora no te puedes equivocar en ninguna cosa, porque si va mal es un dramón, y ese dramón te lo llevas a casa y lo rumias por mucho que intentes separarlo, ¿no? Y dejarlo fuera de casa, es difícil. Entonces al final eso te quema, y luego ligado a todo lo que hemos hablado antes dices, ¿para qué me sirve esto? Me voy a hacer cajera, que voy a hacer así, mi responsabilidad es 0, el salario no voy a decir que es el mismo, pero para la responsabilidad que tengo es suficiente. Pues no me vale. entonces esa forma de enfrentarse al dolor, a la frustración, al drama, y también esas habilidades blandas que hablamos de generar comunicación y empatía, ¿dónde se deben de aprender? ¿En los estudios universitarios? ¿En el propio centro? Bueno, hay formación siempre posgrado, ¿no? Es decir, que tú entras con esas habilidades y dentro de tu desarrollo profesional verás si tienes que aprender algo o formarte en alguna. Yo creo que el que haga más gerencia, pues tendrá que derivar su formación hacia un tema más de liderazgo de equipos, y el que tiene un papel mucho más técnico, pues tendrá que mejorar en anestesia o tendrá que mejorar en oftalmología. Esto hay que verlo. Desde luego, creo que en la carrera, efectivamente, hay que aprender. Hace años, acuérdate que decían, no hay que tener formación empresarial. Y era la moda, y se creó un grupo de gestión empresarial dentro de nuestras organizaciones, y ahora decimos, no, y ahora hay que liderar equipos. Y se va a crear un grupo de coaching, pues se creará, porque el coaching hace 10 años no era importante y ahora lo consideramos fundamental, pues nos tendremos que adaptar e ir aprendiendo.
pero imposible que los grados de veterinaria abarquen todo y encima vayan por delante de las necesidades de nuestra profesión. Veo muy complicado que tengamos una asignatura ya con la presión que tenemos en nuestros estudios, ¿vale? De que nos digan ahora que van a poner un cuatrimestre de gestión de equipos. Yo creo que en el ámbito universitario no es viable. Eso no es viable. Yo creo que en tu primer puesto de trabajo, creo que en cada sitio, ya sea una clínica independiente, ya sea un hospital, ya sea un centro de referencia de oftalmología, cuando tú contratas a una persona, creo que tienes que tenerlo eso en mente. Tienes que enseñarle, ¿no? Nosotros muchas veces le dices, las primeras consultas las vas a pasar conmigo y vas a convertirte en un monito de repetición. O sea, es como, va a haber un momento que yo voy a estar en la consulta 1, tú vas a estar en la 2 y va a haber eco, porque tú vas a decir lo mismo, pero es que es la única manera, luego ya desarrollarás, pero me tienes que ver a mí como, pero no porque lo haga fenomenal, sino porque creo que es eso. Y yo creo que tiene que ser en el ámbito cada uno de su trabajo, no ya a nivel hospital general, no, cada uno en su ámbito de trabajo. Es decir, pues lo que es, a mí me gustaría irme muchas veces a casa a comer siempre, pero yo llevo ahora como 2 años con una veterinaria y me quedo casi todas las semanas, una vez al mediodía, con formación, lo que sea. Vamos buscando protocolos de vacunación, porque es que es verdad, salen y quieren diagnosticarte una anemia hemolítica inmunomediada, que como digo yo, es horrible. Pero les pones a vacunar y te miran como diciendo, ¿en serio que tengo que vacunar? Y claro, tú le dices, es fundamental creas un vínculo con el propietario, aprendes a comunicarte con el propietario. Hay que saber pinchar, que tú te crees que poner una vacuna, cuando te grita el perrito, dices tú, ¿sabes? Y creas un vínculo y vas poco a poco creándolo. Entonces, yo creo que es desde el centro de trabajo, tu puesto de trabajo y formar a la persona como quieres que luego vaya contigo, ¿no? O sea, Se me ha olvidado comentar, en esto creo de la formación, y creo que lo están haciendo, y creo que se está haciendo bien. Las asociaciones, los colegios profesionales tienen mucho que hacer, ¿vale? Y lo están haciendo, mucha formación. Ahora ya, tú cuando ves una charla de nuestras o del colegio de veterinarios o el consejo, sí tienes técnicas, pero anda que no tienes de formación, de liderazgo, de gestión de equipos, porque nos vamos dando cuenta y como asociaciones entendemos que parte del trabajo es nuestro, ¿vale? No solo de las universidades. La universidad tiene una formación mientras te estás formando, pero una vez que tienes tu título, parte de esta función, creo que la ha asumido perfectamente AMBAC, ABEPA, en los colegios de veterinarios. Sí, precisamente hay una iniciativa ahora, ¿no? Del Colegio de Veterinarios de Madrid y AMBAC para la mejora de la profesión, que yo creo que va en ese sentido, ¿no? También es verdad que, escuchando una vez a la decana de veterinaria, decía también que había alumnos que al llegar a quinto y ver más cercana la profesión y ver la comunicación tan elevada que hay que tener con el cliente y lo emocional que es, había veces que decidían estudiar una oposición. O sea, también hay que intentar que antes de que nos lleguen no se desmotiven o no. O sea, que no vean esta profesión como un drama, sino que como la profesión más bonita del mundo, ¿no? O sea, Sí, pero, o sea, yo que estoy allí con ellos también, tampoco es un drama quien quiere opositar y quien quiere ir a ganado y quien quiere decir. Esta presión es muy amplia. Es verdad que tiene muchísimas salidas. Si tú lo hablas, ve gente que dice, no, yo clínica ni de broma. Y no quiere decir que tenga una carencia, porque luego tienes otro que dice, yo opositar ni de broma tampoco, porque yo lo que quiero es otro tipo de... O sea, eso va con la personalidad de cada alumno, ¿vale? Pero, o sea, no creo que tengamos en la carrera que convencer a la gente de que la clínica es ni la mejor ni la peor opción. Eso es una decisión personal de cada uno. Y luego, que tengo que tener en cuenta que en tu madurez, donde digo, que muchas veces es la vida la que te pone en tu decisión, no lo que tú quieres. ¿Vale? Porque ha estado haciendo estancias en una clínica y le ha parecido fascinante. Y otra va a una clínica y dice, mira, esto es lo último que prefiero, ¿vale? Pero es como el que quiere ser veterinario militar y en la primera dice, ni de coña. O dice, oh, es mi vida. No, ya está. Simplemente que cada persona descubra su talento y ese talento lo ponga a disposición de la sociedad, siendo funcionario, siendo inspector, siendo veterinario clínico de rumiantes o de pequeños animales. Luego la otra cosa es que estamos en una sociedad cambiante. Antes, yo a mi padre muchas veces le digo, antiguamente, estabas acostumbrado, yo lo he visto con mis padres, empezabas un trabajo y acababas en ese trabajo. Eso ahora ya no ocurre.
Tú puedes estar haciendo clínica 10 años y decir, mira, ya esto es suficiente, he tenido suficiente, me ha gustado más o menos mi profesión, yo ahora quiero opositar. O sea, ya estamos en una sociedad que sabes que no vas a acabar en el mismo sitio, no trabajas en el mismo sitio 20 años, 15 años. Eso es la excepción ahora. Entonces, eso también está sucediendo. Yo no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿Le interesa por allí? Pero espera que te lleve el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Patricia, estudiando de cuarto grado. Espera, Ahora, no se oye bien, ¿no? A ver, a ver, soy estudiante del cuarto de grado de veterinaria en la Alfonso X el Sabio. Desde que comencé la carrera, mi sueño siempre ha sido abrir una clínica y me gustaría ver si podríais lanzarnos un mensaje para los jóvenes, porque yo siento mucho a lo largo de la carrera que, como bien hablaba Bea, estamos en una sociedad cambiante, pero yo sí que veo que muchos los profesores nos repiten esa... Espera, un segundito. Déjame este. Empieza desde. Igual es que estás muy cerca. ponte aquí en el centro y ahí, o siéntate aquí con nosotros. Empieza desde el principio. Sí. Hola, soy Patricia, estudiante de cuarto grado de veterinaria en la Alfonso X el Sabio. Desde que comencé la carrera, siempre mi sueño ha sido comenzar a poder abrir el día de mañana una clínica. Y me gustaría que si nos pudierais mandar un mensaje a nosotros los jóvenes, porque siento que muchas veces lo que más transmiten los profesores es esa frustración. Sobre todo, como bien ha comentado Bea, en esta sociedad tan cambiante, yo algo, por ejemplo, que sí que veo mucho es la humanización de los animales, pero claro, mezclado con un bienestar que es con una completa subjetividad y no sabemos cómo afrontar el día de mañana esta situación con los tutores, que ahora en la carrera está prohibidísimo decir propietario, por ejemplo, prohibidísimo. ¿Y qué mensaje nos podéis dar a nosotros y cómo podemos enfocar esto? Porque yo, por ejemplo, como bien estoy a favor de Inmaculada, los jóvenes al salir de la carrera, yo en segundo de carrera salía a las prácticas y la técnico veterinaria me daba 1000 vueltas, evidentemente. Yo en este sentido estoy a favor de que más sabe el diablo por viejo que por diablo y por muchísimas prácticas. Entonces, pero sí que no sé, siento que nos transmiten mucha frustración a los jóvenes, porque desde comienzos de la carrera, por ejemplo, en el acto inaugural de nuestra carrera, la primera pregunta que nos hicieron fue: si venís aquí a esta profesión a estudiarla por el dinero, ya os podéis salir inmediatamente. Y claro, ¿hasta qué punto llega ese, como dijéis vosotros, ese burnout? Porque yo muchas veces lo veo en mis mentoras, en ese despicio de los propietarios, cómo en la carrera no nos enseñan esas cosas, a empatizar o a... Es eso, es que nos frustran. Básicamente veo mucha negatividad. Justo ahí la frase al contrario, pero el otro día decía lo mismo. Si te crees que entras en la carrera porque te gustan los perritos, no es el sitio. Hay que buscar el equilibrio. Yo muy corto. Tú vas a hacer lo que quieras y vas a tener éxito, porque todos lo hemos tenido, ¿vale? Si tienes empeño lo vas a conseguir. Solo tienes que tener dos cosas. Ser buen profesional, o sea, técnicamente tienes que ser bueno, ¿vale? Y tienes que ser empático. Es decir, Buena persona. o sea, poniéndote en lugar del que requiere o reclama tus servicios y entender a esa persona y luego ser buen profesional. Y tienes buen técnico y tienes que combinar las dos cosas. Y si te falla en una de las dos, no sabes comunicar, no sabes empatizar con el cliente o técnicamente eres malo, no tendrás éxito. Pero vosotros salís muy bien preparados. También ahora hay muchas más herramientas, ¿no? Yo sí que lo he ido viendo con con los años, que yo cuando empecé a trabajar a mí nadie me hablaba de herramientas para mejorar la comunicación. Ahora tienes un montón de guías que te enseñan a hacer eso, ¿no? En la Universidad, en la Complutense, yo recuerdo una clase que dieron los profesores clínicos de qué cosas no se pueden hacer en la consulta, ¿no? También tenemos que volver a conectarnos de persona a persona. Estamos muy conectados telemáticamente, ¿no? Pero estamos perdiendo la parte humana. Entonces, está claro que has elegido una carrera que es increíble, que va a ser un reto, todos los días van a ser diferentes, pero también vas a tener que controlar unas emociones que habitualmente no estamos acostumbrados a controlarlas, ¿no? Entonces, bueno, ánimo, irá todo bien, pero sí, empezar en una clínica generalista donde te Yo enseñan quiero trasladaros que tenéis que empezar con ilusión, Sí, sí. ¿vale?
Yo muchas veces en la clínica, y fíjate que llevo años, y no quiero decir que no esté cansada, pero muchas veces cuando llego a la clínica digo, venga chicas, vamos a empezar a divertirnos. Porque es verdad, la medicina es apasionante, tiene sus lados, yo creo que más buenos que malos. Es verdad que se puede aprender a empatizar con el tutor. Venga, voy a ser buena, ¿vale? Tutor. Y además es que debes, porque creas una complicidad que te ayuda luego a generar muchísimo, a gestionar muchísimo mejor tus emociones. Yo muchas veces os digo, mira, voy a hacer y me molesto y mis consultas y me regañan porque lo que puedo terminar en 20 minutos me tiro media hora. Pero es verdad que terminas creando un vínculo en el que te permiten, entre comillas, que puedas confundirte o equivocarte, ¿no? Entonces, eso también hace que tu estrés baje un poco, ¿no? Y crear ese vínculo con el propietario, como decía mi compañero, ¿no? Hacerles partícipes, eso, y es súper divertido. Yo siempre digo, sí, no es una ciencia exacta, pero es lógica. Y tenéis que hacer una buena anamnesis y tenéis que hacer una buena exploración física. Cosa que muchas veces decís, voy a hacer un TAC. ¿Cómo que vas a hacer un TAC? Porque tenéis unas herramientas impresionantes, pero se les llama pruebas complementarias. Entonces, creo que tenéis que disfrutar y no perder nunca la ilusión y cada caso, no, otra diarrea y vómito. No, es que una diarrea y vómito te puede salir por cualquier parte y es súper divertido. Os lo digo en serio, es muy, muy divertido, ¿vale? Y todo se puede trabajar, todo. ¿Vale? Eh, Perdonad, pero no me resisto a contestar a la compañera esta. Yo creo que tú vas a Breve. triunfar sí o sí. Lo que hace falta es gente emprendedora, gente con ganas de hacer cosas, la ilusión, lo que han dicho siempre. Yo creo que el principal reto que tenemos los veterinarios ya maduritos que estamos en el sector es, como se ha dicho en esta mesa, creo que los salarios iniciales no son en absoluto malos. Pero tú, una vez que empieces con esa ilusión y que el salario no es fundamental, que sepas que a los 3 años va a incrementarse en un 2%, un 3%, lo que decía Hernán. Se incrementará en un 10, un 15, lo que corresponda. Y a los 5 años o a los 10 se habrá duplicado. Y eso es lo que tú tendrás, esa ilusión que debes de tenerla al principio, porque si, como se ha comentado, en tercero de carrera ya he perdido la ilusión y esto no es para mí, fuera. Pero gente como tú de verdad que nos hace falta en la profesión. Benito, déjaselo Benito que quiere. Solo quería preguntaros una cosa. ¿Cómo veis la conciliación o cómo está evolucionando la conciliación del veterinario con la vida familiar y social? Que no sé si está cambiando como... Fantástica, Benito. Yo no tuve jornada intensiva en mi puñetera vida. Y todos mis empleados tienen jornada intensiva. Eso era hace 5 años impensable en esta sociedad. Y que un veterinario se cogiera la baja laboral, pues por maternidad, por paternidad, te mirabas así diciendo, o sea, esto viene con la sociedad, no solo con nosotros. Viene porque la sociedad lo exige y nosotros nos adaptamos. Pero ni tú ni yo hemos tenido baja paternal, ni hemos tenido, no te diría, jornada intensiva, ¿no? Ahora podemos tener, pero vamos, que claro que hemos cambiado infinitamente, claro que no. A veces no nos acordamos, yo creo, vamos. Yo creo que hay un cambio drástico en la veterinaria. Antiguamente era de varones, ahora hay mucha más mujer. Claro. Y eso Si quieres tener una familia, total. es la mujer la que Nos ha tiene que educado. tener el niño. Entonces, ahí las bajas laborales, claro, crea un impacto brutal en el sector. Y se devuelven horas extra. Otra cosa que nosotros en nuestra vida, ¿no? Te quedas porque te tienes que quedar, porque si no, no vas a ser veterinario bueno. Y ahora, ¿no? Sus Bueno, horas se te devuelven. Y hay también muchos tipos de conciliaciones. Sí, De también. cada conciliación, cada etapa de nuestra vida Es es diferente. tipo de conciliación. Y la conciliación no es un embudo, ¿no? Ancho por una parte y estrecho por otro. Es decir, cuando tú eres joven, sí, a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta, pero tienes también un poco que saber priorizar y saber un poco sacrificarte, ¿no? O sea, que no es... Pero yo creo que sí que estamos en ello y saber que en los grandes hospitales o en las clínicas veterinarias, dependiendo de qué modelo estés estableciendo, es decir, si tienes más contratación de mujeres o tienes más contratación de hombres, vas a saber que a priori, conforme le vayan cambiando un poco
su conciliación, vamos a tener que tomar otra serie de decisiones, adaptarnos a otra serie de decisiones. Y yo creo que tenemos que tener preparados y debemos estar preparados para ello. Y esto también ha cambiado un poco el modelo, lo de la conciliación y los horarios. Es decir, cuántas clínicas tradicionalmente han abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábados. Y hay ahora muchísimas clínicas que no te abren los sábados, bajo mi punto de vista, lógicamente, y que algunos ya dicen, oye, sabes que yo el viernes a las 6 cierro y se acabó, porque yo el tipo de atención que doy no es una atención urgente y mi cliente no se me va, ¿vale? Pero siempre hemos sido muy esclavos, nosotros éramos esclavos de nuestros negocios, ¿bien? Y la gente ya no es Pues- esclava de nada, no quiere y me parece correcto, ¿no? Pues yo creo, fíjate ahora que comentas esto, yo creo que debemos pensar que a lo mejor a la larga las clínicas veterinarias abrir de lunes a viernes. Total. Se acabó. Total. Y te lo dice una persona que ya hace años he trabajado muchos sábados, Total. hasta que tomamos la decisión en la clínica de que se cerraba los sábados. Y el primer día casi infarto, hiperventilo, porque pensaba que se iba a caer el mundo y te das cuenta que ni hablar. Además, mandamos un mailing a los clientes con una respuesta excepcional. Lo que sí que tienes que hacer es adaptarte. Es decir, yo a lo mejor los viernes no empiezo a las 10:30, a lo mejor me tengo que meter alguno a las 9, a lo mejor ahora al mediodía, pero te vas adaptando. Y yo creo que deberíamos imponer, y lo pongo entre comillas, de lunes a viernes. Y los sábados y domingos os vais a nuestros hospitales porque vais a estar pendientes, ¿sabes? Y buscar yo creo que podríamos empezar por ahí a lo mejor. Bueno, pues si os parece, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que habéis comentado aquí hoy. Hemos hablado de los equipos, habéis dicho que a las nuevas generaciones se les exige más profesionalmente quizá de lo que no se nos exigió a las antiguas, que mal suena antiguo, a las anteriores generaciones. Las condiciones laborales deben de mejorar. Hemos coincidido en el mismo centro 5 generaciones ahora mismo, entonces hay que adaptarse, hay que buscar un lenguaje común y darnos tiempo para ello. Deberíamos de tener un plan de carrera claro cuando alguien entra en la clínica, saber cuál es tu salario ahora, cuál va a ser dentro de X años, cuáles son tus incentivos, cuáles son tus objetivos. Hemos hablado también de que es fundamental que la gente empiece con 2-3 años de generalista y después vaya creciendo. No se puede cobrar tampoco el mismo salario, nada más empezar, que el que tiene el veterinario experto del centro. No nos han enseñado a ser líderes. Nosotros hicimos un éxito de nuestro negocio por los buenos profesionales que éramos, pero nadie nos enseñó a liderar. Harían falta habilidades blandas de empatía, de comunicación con el cliente. Hemos hablado también de las auxiliares, que son imprescindibles en un centro, que hay que cuidarlas, que deberían de tener unas funciones concretas, una función reglada. Y hemos hablado también de estos clientes que tienen ese vínculo tan grande ahora con su animal de compañía y que es tan importante y un miembro más de la familia, pero que entonces también sanitariamente deberían de cumplir exactamente igual, ¿no? No existe el riesgo cero, decíamos, exigen a veces hasta sin límite y que hay que hablar mucho más con los tutores, tener esa empatía. Hemos hablado un poco también del burnout, que en las corporaciones quizá hay un cuidado o más claro sobre esta situación, que enfrentarse al dolor y a la frustración y el drama hay que enseñarlo. Hemos dicho que quizá no es la universidad donde tiene que ser, que hay cursos, hay posgrados. En el propio centro deberíamos a nuestra gente, a nuestros equipos, enseñarles todo esto, ¿no? Y hemos hablado también de que las asociaciones, colegios, etcétera, también tienen un papel fundamental en estas enseñanzas y en esta mejora de las condiciones o del desgaste físico del veterinario, ¿no? Y luego, por último, hemos hablado de la conciliación laboral. Hemos avanzado mucho, la sociedad lo exige, ha habido un cambio drástico por la feminización de la profesión, que también ha influido mucho en esto, y que antes éramos esclavos y ahora afortunadamente ya no lo somos, ¿no? Pues yo diría que con todo esto yo creo que hemos hecho un repaso interesante a los desafíos que os han parecido más interesantes de la profesión. Ahora llegan otros excelentes profesionales después que nosotros para darnos las soluciones a todo esto. Y agradeceros a todos por la atención que habéis tenido.